Han pasado años desde que escuché por primera vez sobre él, pero nunca creí que realmente existiera. Esas historias que te cuentan de niño, como si fueran cuentos de terror para asustarte antes de dormir. Cosas que te hacen pensar, eso no puede ser cierto. Sin embargo, lo que viví esa noche me hizo cambiar de perspectiva por completo. Todo comenzó con un mensaje que me llegó por accidente. Yo, como cualquier persona normal, suelo navegar en las redes sociales y ver videos de vez en cuando. Aquella tarde estaba haciendo scroll en mi feed cuando vi algo que llamó mi atención. Un enlace en el que se hablaba de Slenderman, pero no de la típica leyenda urbana. Decía: Slenderman existe de verdad, la historia que el gobierno no quiere que sepas. Al principio pensé que era solo otro de esos artículos sensacionalistas, pero algo en ese título me hizo clic. Lo abrí y comencé a leer. Era extraño. Hablaba sobre desapariciones sin explicación, casos de personas que desaparecieron de la nada y nunca fueron encontradas. Niños que desaparecían mientras jugaban en parques solitarios o caminaban por caminos rurales. Todos los testimonios coincidían en algo. Decían haber visto a un hombre alto, vestido con un traje negro, con una cara vacía, como una máscara, y con largos tentáculos que surgían de su espalda. La idea de Slenderman, el hombre delgado, nunca me había perturbado tanto como cuando leí esos relatos. Lo siguiente que ocurrió fue aún más inquietante. Al final del artículo, había un enlace a un archivo de audio que decía ser una grabación de alguien que había tenido un encuentro cercano con él. Decidí escucharlo. Era una grabación de una voz temblorosa, casi susurrante. El tipo, que parecía estar al borde del pánico, hablaba sobre cómo se adentró en un bosque con unos amigos. Al principio, todo parecía normal, hasta que empezaron a escuchar ruidos extraños. La grabación se cortaba en momentos y el sonido de respiración agitada invadía el micrófono. En el fondo, se podían oír pasos, pero no los de un ser humano. Eran como zumbidos, susurros inaudibles que parecían provenir de todas partes, como si alguien estuviera moviéndose entre los árboles. De repente, la voz de la grabación gritó, y todo quedó en silencio. Eso me heló la sangre. Me quedé mirando la pantalla por unos minutos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Si eso era falso, la persona que lo había creado había hecho un trabajo increíble. Pero si era real, si realmente esa grabación no era un montaje, entonces lo que decía era aún más aterrador. Slenderman no era solo una leyenda, era real, y estaba acechando a la gente. Esa noche me costó mucho dormir. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Los relatos, las desapariciones, el archivo. Todo parecía encajar de una manera extraña. Decidí dejar el tema por un tiempo y no seguir buscando más sobre él. Pero esa decisión fue un error. Al día siguiente, después de un par de horas de estar trabajando, recibí un mensaje de un amigo, Pablo. Su mensaje decía: ¿Has visto lo de Slenderman? Me acabo de encontrar con algo raro en el parque donde vivo. Voy a investigar más. Tienes que ver esto. Mi estómago dio un vuelco. Pensé que era una broma, pero algo en la forma en que lo escribió me hizo dudar. Pablo siempre había sido algo excéntrico, pero no solía hacer este tipo de comentarios, especialmente sobre cosas paranormales. A los pocos minutos, me envió un archivo, sin decir nada más. Era una foto, tomada desde una cámara de teléfono. En la imagen se veía el parque vacío, con árboles altos y un sendero que se perdía en la oscuridad. Y ahí, en el fondo, apenas visible entre las sombras, estaba una figura, alta,
delgada, con un traje negro y una cabeza sin rostro. Mis manos temblaban mientras veía la foto. No podía creer lo que estaba viendo. Sabía que Pablo no era de jugar a hacer bromas con esas cosas. Y lo peor de todo, la figura estaba mirando hacia la cámara. No respondí el mensaje. A las pocas horas, Pablo me llamó. Su voz estaba llena de pánico. No podía entender lo que decía, pero claramente algo le había pasado. Solo alcanzó a decir: «Está en el bosque, está en el bosque, tienes que ayudarme». La llamada se cortó abruptamente. No pensé ni un segundo. Cogí el coche y conduje hasta el parque donde había tomado la foto. Cuando llegué, ya estaba oscuro. Todo estaba increíblemente quieto. No había nadie alrededor. La sensación era extraña, como si el aire estuviera denso, pesado. El lugar estaba rodeado por grandes árboles, y la única luz era la de las farolas a lo lejos. Decidí adentrarme en el sendero donde Pablo había dicho que iría. A cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. El crujir de las hojas secas bajo mis pies era lo único que se escuchaba, pero pronto esa quietud comenzó a incomodarme. Fue como si alguien me estuviera observando. No tenía ninguna razón para sentirme tan inquieto, pero lo sentía. Cada vez que avanzaba, los árboles parecían hacerse más densos, como si no me permitieran salir. El viento se levantó de repente, agitando las ramas de los árboles, pero todo lo que hacía era hacer más ruido, lo que aumentaba mi ansiedad. De repente, algo llamó mi atención. Un sonido, como un susurro lejano, provenía de entre los árboles. Me detuve y traté de escuchar con más atención. Estaba tan oscuro que apenas podía ver un par de metros delante de mí. Fue cuando vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. Algo en las sombras se movía. No era un animal ni una persona, sino una figura, alta, delgada, y tenía la misma forma que la de la foto. Mi respiración se cortó, y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura parecía estar fija en el mismo lugar, inmóvil. El hecho de que no tuviera rostro no ayudaba en absoluto. No sabía si era real o producto de mi mente, pero estaba completamente seguro de que no me estaba imaginando cosas. Estaba frente a algo que no podía explicar. A medida que me acercaba, la figura empezó a moverse lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, algo extraño comenzó a suceder. El sonido de mis pasos se apagaba. La oscuridad se hacía más densa. Los árboles alrededor de mí parecían alargarse, como si estuvieran siendo estirados hacia el cielo. Algo no estaba bien. La imagen de Slenderman en la foto cobraba vida ante mis ojos. De repente, escuché un susurro, como un viento suave, que provenía de detrás de la figura. «Te vi antes», decía una voz distorsionada, pero clara. «No lo sabías, pero siempre te he estado observando». La figura se detuvo. El aire parecía detenerse también. No sabía qué hacer. Sentí como si algo me estuviera consumiendo desde adentro, como si estuviera perdiendo el control de mi propio cuerpo. Y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Yo no había sido el primero. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Slenderman comenzó a moverse hacia mí con una velocidad que no pude anticipar. No pude escapar, y el mundo se desmoronó a mi alrededor. Y entonces desperté. O eso pensé. Estaba en mi cama, sudoroso, con el corazón a 1000 por hora. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Había sido solo un sueño, un mal sueño, o eso quería creer. Pero algo no encajaba. Algo en mi habitación estaba diferente. Miré hacia la ventana. La luna llena brillaba como nunca antes. Y al pie de mi cama, en el suelo, había una figura. Alta, delgada, con tentáculos que se extendían hacia el techo. Y fue entonces cuando entendí la horrible verdad. El Slenderman no solo existe en los bosques o en fotos. Estaba aquí, conmigo. Siempre estuvo.
Mi respiración se detuvo por completo. Sentí como si el aire de la habitación se hubiera evaporado, dejando una sensación de vacío que me invadió todo el cuerpo. La figura no se movió ni hizo ruido. Estaba allí, inmóvil, observándome, pero no con ojos. Era como si tuviera una presencia que no podía describir, una sensación de ser invadido por algo que no comprendía. No podía gritar. Mi boca estaba sellada, mis músculos completamente rígidos. Estaba paralizado, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. Solo podía mirar esa figura. A pesar de no tener rostro, sabía que me observaba. Sabía que me estaba estudiando. En ese momento, el miedo se transformó en algo aún peor. La sensación de que algo estaba dentro de mí. Algo que no estaba ahí antes. Una idea, una certeza. Ya no estaba solo. De repente, la figura se inclinó hacia mí. No me tocó, pero sentí su presencia en mi piel, como una presión que me empujaba hacia la cama. La respiración se me aceleró, pero, para mi horror, pude escuchar una voz en mi cabeza. No era mi propia voz, sino una distorsionada, como un eco de una oscuridad profunda. No lo sabías, pero tú también eres uno de los míos. Has sido marcado desde el principio. Mi mente estalló. Era verdad. No importaba cuánto intentara huir o negar la existencia de Slenderman. Algo en mí ya había sido sellado. Ya era parte de este juego macabro, y él no me iba a dejar ir tan fácilmente. La figura desapareció antes de que pudiera entender lo que sucedía, pero yo sabía que no me había ido. No podía olvidarlo. Nunca lo olvidaría. Desde esa noche, algo en mi vida cambió para siempre. Y lo peor de todo, aunque traté de advertir a los demás, nadie me creyó. Cada vez que intentaba contarle a alguien lo que había vivido, sus rostros cambiaban, se tornaban vacíos, como si algo los hubiera tocado también. Así que ahora estoy aquí, frente a esta pantalla, intentando contar mi historia, sabiendo que no puedo escapar. Slenderman siempre me está observando, y sé que, en cualquier momento, me encontrará. ¿Y tú, que estás leyendo esto, estás seguro de que estás solo?